Por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Rina, Gabriela y Mario Alberto, les damos la más cordial de las bienvenidas a la entrevista para ocupar una vocalía en las juntas municipales y distritales para el proceso electoral de diputaciones locales y ayuntamientos 2024. Siendo las 13 horas con 32 minutos del día 8 de diciembre de 2023, damos inicio a la entrevista del grupo número 8. Como primer punto, presentaré al panel de entrevistadores. El panel lo integra el maestro Francisco Bello Corona, consejero electoral, la maestra Liliana Martínez Garnica, directora de Participación Ciudadana, y su servidor, ingeniero Juan Carlos Vaca Belmontes, titular de la Unidad de Informática y Estadística. Como segundo punto, explicaré la dinámica de la entrevista, que consiste en lo siguiente. Los entrevistadores les haremos una misma pregunta a los tres. Tendrán 2 minutos como máximo para responder y en caso de que llegaran a exceder ese tiempo, el entrevistador les podrá interrumpir. Esto con el objetivo de que todos tengan el mismo tiempo para poder hacer su planteamiento de su respuesta. Además, con el objetivo de conocerles un poco más en estos 2 minutos, es importante comentarles que nos compartan sus experiencias en cualquier ámbito donde haya laborado. Puede ser electoral o en otro tipo de ambiente laboral. No sé si tengan alguna duda. No. Muy bien. Entonces, para la primera ronda de preguntas, le doy el uso de la palabra a la maestra Liliana. Muchas gracias, ingeniero. Buena tarde. Sean bienvenidas, bienvenido. La pregunta que les hago es la siguiente. Por favor, compártanos una experiencia en la que hayan tenido que trabajar con personas que tenían criterios, puntos de vista muy diversos a los de ustedes y pues que en este caso tenían algún objetivo, algún trabajo por cumplir. ¿Cómo hicieron para congeniar todas esas personalidades, criterios, puntos de vista? Platíquenos un caso, pero muy en concretito. No nos digan, sí, muchas veces he tenido esta actividad o hemos hecho tal cosa. Un ejemplo muy concreto de algo así que les haya ocurrido. Mario, empieza usted, después Rina y al último Gabriela. Por favor, hasta 2 minutos, Mario. Gracias. Primero, buena tarde, directora, director, consejero. Gracias por el tiempo. Y bueno, para entrar rápidamente en materia, creo que ya es lo más común que la mayoría de quienes trabajamos en equipo tengamos puntos de vista diferentes. Y me voy a referir a una experiencia, tal vez no muy reciente, pero algún tiempo trabajé en el Tribunal Electoral del Estado de México. Tuvimos, recuerdo, algún asunto de juicio sin conformidad, donde todavía teníamos algunos criterios dispares en cuanto ya estaba la norma vigente, donde la integración de la casilla es hasta con 5 integrantes cuando son concurrentes las elecciones, y había una propuesta de proyectos donde se pretendía nulidad con 2 integrantes, dado que ese era el criterio que prevalecía en la anterior normativa. Hubo diferencia en la propia ponencia, algunos por asumir criterios más recientes, otros por que prevalecieron las anteriores. Yo, como coordinador de la ponencia, procuré que hubiera unidad en cuanto a la propuesta de resolución, dado que la intención, por lo menos desde mi perspectiva, es tratar de conservar siempre la votación emitida en casillas y dejar como última opción o como última ratio pues la nulidad. Y en el caso logramos hacer coincidir, sustentándonos en los criterios más recientes de Sala Superior, ya aplicados después de la reforma del 14, para hacer prevalecer precisamente
el criterio más reciente. No obstante, insisto, había divergencia no solo al interior de la ponencia, sino también con las otras ponencias y los coordinadores que solemos tener reuniones previas a las sesiones. Siempre es necesario tratar de hacer prevalecer lo que cause un mayor beneficio. Ese sería cuanto, director. Gracias, Mario. Rina, por favor. Buenas tardes. Bueno, en mi trayecto laboral, en algún momento que fui instructor en el Instituto Electoral del Estado de México, tuve a mi cargo puras mujeres capacitadoras. En ese proceso tenía una chica que era nueva, tenía 19 años de edad, recuerdo, nunca había laborado, entonces era su primer trabajo. Recuerdo que la primera semana no entregaba las cargas que le correspondían, empezaba a renegar de todo, incluso llegaba a decir que pues a lo mejor había un cierto tipo de favoritismo hacia las otras capacitadoras porque pues ya tenían algún proceso electoral ya con experiencia. Entonces pues lo que decidí hacer fue pues implementar una campaña de apoyo con las otras instructoras que ya tenían experiencia. La acompañamos a campo, le explicamos cómo se debía de trabajar, cómo era el convencer a la gente porque se le dificultaba y para todo decía que no. Entonces, pues le tuvimos que enseñar de cierta manera cómo se realizaba el convencimiento hacia los ciudadanos para que aceptaran la carta notificación. Se le enseñó cómo darle una pequeña capacitación de manera general y pues se le fue inculcando, ¿no? Que tenía que tener esa cierta responsabilidad, no debía de quedarse pues ahora sí conforme con lo que le dijera a la gente, sino tratar de convencer, de buscar más técnicas y estrategias para que pues pudiera llevar a cabo bien su trabajo, lo cual pues no nada más le sirvió a ella, también le sirvió a las demás chicas que nada más tenían un proceso y pues la verdad me ayudó demasiado a mí en lo personal porque pues pude cumplir a tiempo y de hecho pues terminamos antes del tiempo todo el trabajo y pues con muy buenos resultados tuvimos la lista que nos pedían y un poquito más. Gracias, Y Rina, por su respuesta. gracias. Muy amable. Gabriela, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, en mi experiencia, en el proceso 2021 estuve como vocal ejecutivo. Entonces, por ahí, con el vocal de capacitación del INE, él nos comentaba respecto a los capacitadores, en este caso los espejo, que se les llama, en este caso del IEM, que pues de alguna manera nosotros buscáramos la forma de que trabajaran en coordinación con a lo mejor con los capacitadores del INE, pero vaya, que nosotros de alguna manera buscáramos la cuestión para que, digamos, si un hermano estaba trabajando en el INE como capacitador y estaba otro hermano o un primo como capacitador espejo, que les tocara como que en la misma área de responsabilidad. Ahí yo sí, definitivamente le comenté al vocal de capacitación del INE que pues desde mi punto de vista no estaba yo de acuerdo con esa situación porque como existiera a lo mejor por ahí cierto, bueno, que ya se conocían como tal o inclusive tenían parentesco, pues realmente no iban a trabajar lo que era en la situación de las áreas de responsabilidad que tenían asignadas. Entonces, en ese sentido, pues sí, le hice ver esa situación a lo que fue el vocal de capacitación del INE y pues de alguna manera, pues al final ya coincidió en decir, bueno, sí, porque de alguna forma pues se van a estar cubriendo y a lo mejor un día nada más va a ir el capacitador del INE y a lo mejor otro día el capacitador espejo. Entonces, de esa forma es como, le decía, el trabajo no va a salir y de alguna forma, pues, lejos de beneficiar a lo mejor el trabajo, pues se va a complicar un poquito más. Es cuanto. Gracias, Gabriela. Sería todo de mi parte, ingeniero. Gracias, maestra.
Doy el uso de la voz al consejero electoral, Francisco Bello Corona. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes. Yo les voy a pedir que nos comenten un caso concreto, un caso particular, bajo esta premisa. Creo que todos podríamos coincidir en que ser líder a veces puede ser muy complicado. Y eso es justamente lo que quisiera que me platicaran, un caso en el que les haya sido particularmente difícil ejercer ese liderazgo, que les reconozcan ese liderazgo. ¿Cómo hicieron ustedes para lograr eso? No quisiera que me platicaran los requisitos para ser líder, y etcétera. Un caso concreto donde tuvieron que ejercer un liderazgo. ¿Cómo hicieron ustedes para que les reconocieran ese liderazgo? Quisiera en primer lugar pedirle a Reina que en 2 minutos nos lo comente, después Gabriela y por último Mario Alberto. Adelante, Reina, hasta por 2 minutos. Buenas tardes. Y bueno, pues yo siempre he aplicado en materia electoral, tanto también como en otros empleos, el que ser líder tenemos que, para poder exigir resultados, también debemos de enseñarles a nuestro equipo de trabajo cómo hacer las cosas, de involucrarnos en todo, no nada más llegar, dar órdenes y exigir resultados, sino involucrarse. A veces, si vemos que alguien está retrasado, checar el por qué está sucediendo ese problema, tratar de solucionar conflictos y también tener mucha empatía con los del equipo para que pues ellos se sientan con la confianza y no se sientan Reina, presionados. perdón que la interrumpa, dígame un caso concreto. Cuando fui instructora o en el IEM, en este caso, pues para que no se sintieran presionadas los capacitadores, pues trataba de involucrarme con ellos, de irme un día con uno, otro día con otro, para poderles apoyar, enseñarles cómo poder resolver los conflictos en campo, incluso en época de simulacros, tratar de apoyarles. Y pues de esta manera ellos se sintieron siempre confiados, apoyados y tuve pues buenos resultados en la integración de mesas de casilla, que fue con puros propietarios y no fue suplentes ni se tuvo que usar personas de la fila. Entonces, pues todo esto, el trabajo en equipo y apoyarlos como líder, pues nos genera buenos resultados. ¿Por qué? Porque ellos no se van a sentir presionados, no se van a sentir como que, ay, ya viene la jefa y nos va a regañar, no, sino que sienten esa confianza, ese apoyo por parte de su líder o de su jefe. ¿Sería cuánto? Gracias, Reina. Le pido ahora, Gabriela, un caso particular donde haya sido difícil que le reconozca su liderazgo. ¿Cómo hizo para que lo reconocieran? Adelante, Gabriela. Sí, gracias. Comentaba que en el proceso 2021 fui vocal ejecutivo. Lamentablemente, por una cuestión ajena a mí, no pude estar presente en lo que fue la sesión de instalación. Me incorporé tiempo más tarde, entonces, por ese simple hecho, pues las actividades estaban retrasadas. Hablemos de lo de participación ciudadana, no había nada, estaba todo en ceros. Entonces, pues realmente, pues sí fue difícil. ¿Por qué? Porque pues de alguna forma sí fueron prácticamente 30 días que estuvimos nosotros ausentes y pues de alguna manera, bueno, su servidora pues era la, digamos, la principal ahí que tenía que retomar las actividades como tal. ¿Cuál fue la situación? Que de alguna manera ya cuando entró el personal y demás, pues platicamos también con lo que fue el vocal de organización, que pues la verdad también él ya tiene bastante experiencia en este sentido y pues de alguna manera, pues yo sentía ahí como que la situación de que pues la experiencia que él ya tenía sobre mi persona, pues a lo mejor era más y de alguna forma a lo mejor por ahí me iba a querer poner el pie, pero no fue así. Hicimos compañerismo y comentaba, de alguna manera yo delegué responsabilidades a todo el personal para que en cuanto a las metas y demás, pues cumpliéramos en tiempo y forma. Tan es así que
lo que fue, bueno, cuando teníamos que entregar lo que fue la memoria, fue satisfactorio por parte de la persona que nos la revisó, nos habló por teléfono y nos dijo que pues habíamos sido una de las juntas que habíamos entregado prácticamente al 90% la memoria como tal, y que pues realmente ya nada más eran pocos, digamos, cosas que teníamos que de alguna manera subsanar. Pero pues sí, fue Gracias, Gabriela. Gracias. Gracias, Gabriela. Mario Alberto, le pido si en 2 minutos nos comenta una experiencia particularmente difícil para ejercer liderazgo. Adelante. Gracias. Claro que sí, gracias, consejero. Buenas tardes. Bueno, pues muy brevemente también, tomando el ejemplo del tribunal, cuando me integré a la ponencia, iniciando la administración, ese ejercicio que era por 5 años de magistrado, yo no tenía experiencia en tribunales y lo sabían mis compañeros que integraban la ponencia. Al principio fueron un poco reacios a que alguien ajeno al trabajo en tribunal les diera indicaciones. Pues la primera indicación que hice fue repartir precisamente las cargas de trabajo y a la par tomé un expediente y al día siguiente lo entregué con la sentencia hecha. Lo había hecho, pero me parece que había que demostrar que más allá de girar instrucciones, también se sabe hacer el trabajo. El trabajo jurisdiccional no es muy diferente del trabajo administrativo que se hace al elaborar acuerdos en el instituto. También ahí tuve alguna participación hace unos 10 años ayudando en la presidencia del Consejo General. Pero creo que lo primordial es respetar las competencias de cada uno, hacer que todos jueguen para el mismo objetivo, pero siempre también en conocimiento que los demás reconozcan que sabemos hacerlo. Y habrá cosas que definitivamente no dominemos tan ampliamente como alguno del equipo, pero que podamos tener la capacidad de hacerlos integrar y también, ¿por qué no? Pues hacer la talacha, como se dice, y desvelarnos a la par. Cuando se trata en junta y se trata del sellado, por ejemplo, todos debemos participar en el sellado, en el foliado, en la carga, en fin. Amén de dividir las competencias y reconocerles las capacidades, es importante lo que menciona Gabriela. Creo que el líder debe demostrar que sabe hacer lo que está indicando y cómo se hace. No necesariamente hacerlo todo, porque para eso se delegan y se distribuyen las cargas. Pero ese es un ejemplo que quise compartir. Muchas gracias, consejero. Un gusto saludar. Gracias a usted, Mario Alberto. Es cuanto de mi parte, ingeniero. Gracias, consejero. La tercera pregunta me toca formularla a mí y es en relación con la negociación. De igual manera, se les pide de favor que nos den algún ejemplo o alguna vivencia que ustedes hayan tenido. La pregunta es la siguiente. Platíquenme de alguna situación complicada en la que hayan tenido que convencer a alguien de difícil trato para que hiciera algo que ustedes consideraban importante. ¿Qué herramientas o estrategias utilizaron para convencerlo y lograr su colaboración? Y además, ¿cuál fue su resultado? Para este caso, le pediría a Gabriela que nos ayude con su respuesta, por favor. Sí, con gusto, gracias. Comentaba que estuve como vocal ejecutivo y en en ese entendido surgió por ahí una problemática entre los CAEs, en este caso, tanto del INE como de los CAEs espejo. ¿Cuál fue la situación? Que bueno, fue tan grave digamos, el problema, el conflicto que surgió entre ambas capacitadoras, que llegaron a los golpes. Inclusive, bueno, pues estuvieron, los policías municipales se las tuvieron que llevar, y estuvieron en lo que fue, pues, un rato ahí en lo que fue la oficialía conciliadora. Entonces, bueno, aquí lo que se hizo, en este caso, pues, su servidora tuvo que hablar con la capacitadora, en este caso, la Espejo, que estaba bajo nuestra responsabilidad, para decirle que, bueno, dadas las circunstancias, se le tenía que cambiar de área y que, pues, entendiera, bueno, que de alguna manera, pues, esto iba a ser tanto benéfico como para su persona, como también para el trabajo que nosotros estábamos llevando a cabo. De alguna forma, pues, sí lo entendió. Y pues de esto, pues obviamente tuvimos que dar cuenta también a Secretaría Ejecutiva de las decisiones que, bueno, se habían tomado y que, bueno, cuál era la consecuencia como tal. Entonces, bueno, fue una experiencia que tuvimos.
Gracias. Gracias. Le pediría a Mario Alberto si nos da su respuesta en 2 minutos, por favor. Ingeniero, gracias. Buena tarde nuevamente. Pues así, muy breve. En algún momento, hace casi 10 años, también trabajé en alguna administración municipal. Estando a cargo de la organización de las sesiones de Cabildo y pues se conjugan varias fuerzas. En ese momento todavía la normativa tenía 23 integrantes, incluyendo la presidencia municipal. Los acuerdos que se ponen a consideración a veces son muy álgidos, programas, baja de recursos, y pues hay que emplear algunas estrategias para lograr lo que en el argot se dice planchar los asuntos, para que llegue a las sesiones, las discusiones sean lo menos álgidas posibles. Y definitivamente, pues la fuerza proponente, es decir, la mayoritaria desde la presidencia, se hace algún planteamiento, pero no necesariamente las fuerzas minoritarias van a estar de acuerdo, porque les implica, inclusive más allá de la aprobación o no de los acuerdos, algún costo político. Precisamente, pues hay que tratar de hacerles entender la ventaja de la aprobación de ciertos programas, aunque no puedan, digamos, gozar en la misma medida las fuerzas que ellos apoyan. A fin de cuentas, se trabaja para un objetivo común, y estoy hablando de programas sociales en administración pública municipal, que normalmente los ediles pues llevan precisamente a las fuerzas de las cuales son originarios. Esto lo vemos a los niveles micro en los municipios, pero también a los niveles macro, y esto pues en el propio instituto lo vivimos al plantear los acuerdos en las sesiones. Pero bueno, la estrategia es precisamente mostrar las bondades y la necesidad de aprobar los acuerdos, y pues que esto les va a traer normalmente también un beneficio, aunque sea en menor medida, a los grupos que representan. Normalmente tuvimos buenos resultados y se llegaba a las sesiones con los asuntos, como se dice, planchados y listos para aprobar. Sería cuanto de mi parte, ingeniero. Gracias, Mario. Por último, Rina, si nos haces favor de dar tu respuesta. Sí, buenas tardes. Bueno, cuando fui capacitador electoral, tuve una experiencia desde el momento en que pues nos dieron nuestras listas de ciudadanos. Al aparecer ahí era un doctor, me dicen mis compañeros, no te va a recibir, no te va a atender, es muy grosero, mejor ni vayas. Me querían desanimar, pero yo dije, yo puedo, fui, toqué su puerta, me abrió. Al inicio, pues sí, no me quería atender muy bien, ya le expliqué cuál era, pues, perdón, por qué iba yo a verlo. Entonces, pues ya le expliqué, sí me aceptó en un inicio y posteriormente en la segunda etapa, pues salió como presidente de casilla. Por igual, sí tenía yo el miedo, pero dije, yo puedo lograrlo. Lo logré, me aceptó la carta, ya notificación como funcionario, el nombramiento, y acudió a los simulacros. Lo único que sí, ya al final ya no quería participar porque ya en los simulacros vio que en alguna de las otras casillas había una persona con la cual pues tenía algunas diferencias. Más sin en cambio, pues traté de congeniar esa parte para que pues ambas partes no fueran a provocar algún problema el día de la jornada electoral. Aún así, me decía, no voy a llegar, no voy a ir, pues no sé, me lo decía como broma, pero pues siempre pues traté de convencerlo, porque sí era muy, muy difícil. Me adapté a sus horarios, a todo para poderle dar la capacitación que se requería. Y el día que le entregué el paquete electoral fue sin ningún problema. Cuando se instaló la casilla, pues él fue el primero en llegar. Y pues traté de que todos se sintieran a gusto con él, porque también no querían participar los escrutadores, me decían que no por el miedo a su carácter que tenía esta persona. Ya en confianza, pues estando ahí, se relajó toda la situación, ya no fue como en los simulacros que ellos tenían ese miedo y tuve muy buenos resultados, la verdad, aunque sí me costó mucho convencerlo y tratar de sobrellevar pues todo el trámite. Disculpa, Rina, ya se terminó tu tiempo. Una disculpa. Gracias. Pues muchas gracias a los
por sus respuestas. De esta manera, siendo las 15 horas con 56 minutos del día 8 de diciembre de 2023, damos por terminada la entrevista de este grupo, por lo que agradecemos su presencia y participación en esta convocatoria del Instituto Electoral del Estado de México. Les invitamos que estén pendientes de las publicaciones de los listados conforme a la convocatoria. Pues muchísimas gracias y que pasen bonita tarde. Ingeniero, si me permite, para precisar la hora, son las 13 horas con 57 minutos. Gracias, ingeniero. Igualmente, muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias, buena tarde.